os voy a presentar la experiencia del taller encuentro que se realizó a partir o promovido por este grupo en torno al tema de las dificultades de clima, la relación en el aula entre alumnado y profesorado y la participación en el aula en la puesta en marcha de metodologías activas, especialmente en los primeros cursos de grado. Estuvo invitado todo el profesorado y todo el alumnado de la Escuela de Magisterio de Vitoria y sobre todo queremos resaltar en esta exposición la importancia que tienen los encuentros informales que ayuden de alguna forma a el aprendizaje más formal que se hace en las aulas o incluso a este cambio de metodologías que estamos viviendo actualmente. Un ejemplo de esos encuentros informales que ayudan al aprendizaje formal sería el que os vamos a presentar aquí, este taller encuentro del clima en el aula. Bueno, el primer paso fue diseñar los distintos eslóganes y carteles que se iban colocando en las zonas de mayor tránsito de la escuela, pues para llamar la atención tanto del alumnado como del profesorado. Una vez se dedicaron 3 sesiones a preparar esta ambientación, más otra la víspera del taller en el que se ambientó el aula pues, con distintos carteles, pues con algo para picar, el material necesario e incluso pues, incienso que diese ese ambiente más cálido. Los resultados que os vamos a exponer siguen el ciclo de la producción social del nuevo conocimiento, precisamente porque ese fue el ciclo que se siguió durante toda la jornada de taller encuentro para analizar el tema del clima en el aula. El primero de esos pasos fue la definición del problema. Entonces se comenzó con una serie de dinámicas de grupo en el que cada profesor debía poner encima de la mesa qué entendía él pues por clima del aula, qué entendía, por ejemplo, qué eran para él o cómo debían ser las relaciones en el aula, etcétera. Una vez que se pusieron las distintas ideas sobre la mesa, se analizó este problema del clima en el aula tanto desde la perspectiva del alumnado como la del profesorado, pero aquí hemos querido recoger especialmente la del alumnado porque nos pareció una definición muy acertada. El alumnado entendía el clima del aula como la oportunidad para participar y ser oído en un clima protector asegurado por el cumplimiento por parte de todos de unas normas básicas previamente negociadas. A ver. Vale, no funciona el hipervínculo. Bueno, pues tendremos que hacerlo. El segundo paso en el ciclo de la producción social del conocimiento es la identificación del problema. Entonces, bueno, pues se puso sobre la mesa también cuáles eran las causas que podían estar generando un clima desagradable de trabajo o un clima igual más negativo de trabajo en las aulas. Las principales, dentro de los muchos problemas que se identificaron, los principales vinieron a ser el tamaño de las clases. En magisterio, por lo menos, tenemos unas aulas bastante masificadas en las que se hace difícil el trabajo en equipo y al no haber espacio, muchas veces esas horas de trabajo en equipo se vuelven improductivas. Por otro lado, también se encontró que en aquellos casos en los que había una metodología claramente magistral, en el que predominaba la exposición teórica por parte del profesor, el clima de aula también se volvía más negativo y el tercer aspecto fueron las faltas de respeto, pues por ejemplo de respeto entre los propios alumnos o incluso de alumno a profesor, profesor a alumno, uso de móvil, gestos inadecuados, etcétera. El tercer paso fue definir a dónde queríamos llegar.
cuál era nuestra intención y nuestros objetivos como profesorado, como alumnado. Entonces el alumnado explicó que lo que pretendía era ganar en seguridad, en iniciativa y en participación en esto de las metodologías activas, que para ellos es también algo nuevo. Por parte del profesorado, en cambio, las metas, como tenéis ahí recogido en la fotografía, se centraban sobre todo pues en hacer ver al alumnado la funcionalidad del aprendizaje, que vean que realmente lo que están aprendiendo les va a servir, es útil, que muchas veces les cuesta percibir eso. Por otra parte, también cuesta el aplicar el resto de las metodologías activas cuando es algo bastante nuevo para nosotros, este cambio metodológico, y también estábamos muy preocupados con el tema de la gestión grupal, cómo gestionar grupos en clases con un amplio número de alumnado o incluso grupos en los que hay problemas de trabajo. Entonces, una vez definidas las metas, tocó identificar los obstáculos y dificultades que estuviesen subyaciendo y para ello cada profesor exponía aquellos obstáculos o dificultades que para él eran prioritarias. Una vez expuestas todos los obstáculos y dificultades, se pasó a clasificarlas en 6 dimensiones distintas, que son las que tenéis recogidas en la diapositiva. La dimensión de las actitudes, relación profesor-alumno, habilidades básicas, una dimensión que era más institucional, autonomía en el aprendizaje y el sentido de comunidad, destacando algunas dificultades como por ejemplo pasividad del alumnado, ese alumnado que su interés es justo aplicar el mínimo esfuerzo para conseguir un aprobado, o ese alumno que no tiene una orientación académica, que para él son prioritarias otras actividades fuera del centro y que no son realmente académicas. También, por ejemplo, encontramos que hay profesorado que no cree en esto del cambio metodológico, entonces ofrecen una resistencia a impartir su docencia con esta nueva metodología, o el no ofrecer un feedback al alumnado en determinadas tareas, cuando el alumnado, si hace una tarea, lo que quiere es recibir un feedback y saber cómo lo ha hecho, y a veces, por falta de tiempo, no reciben ese feedback. Otro de las dificultades que más se exponía por parte del profesorado fue la formación tanto del profesorado como del alumnado en determinadas técnicas. Muchas veces el alumnado no viene a la universidad con algunas habilidades como por ejemplo la búsqueda de información o el análisis crítico de esa información que nosotros les estamos pidiendo. Y en cuanto al profesorado, pues tenemos que hacer un cambio metodológico, pero a veces no tenemos recursos o no conocemos cómo llevar a cabo ese cambio metodológico. También destacar el tema de que salió en numerosas ocasiones, cómo hacer evaluación continua y no morir en el intento. Sobre todo cuando son grupos muy grandes, como en el caso de magisterio, que están masificados y que supone un gran esfuerzo que tenemos que compaginar con la investigación, con la gestión, etc. Y por otro lado, que a veces cuando el alumnado no es suficientemente autónomo, no tiene el grado de autonomía que a nosotros nos gustaría, llegamos a pecar de paternalistas o de maternalistas, intentando ayudarles, en nuestra opinión, en exceso, y buscando que ellos sean más autónomos en su aprendizaje. Una vez extraídas esos obstáculos o esos problemas, llegó la frase más creativa, en la que los grupos de profesores durante un momento de la sesión tuvieron que desarrollar o diseñar estrategias para superar esos problemas o obstáculos. Una vez, como veis ahí en la diapositiva, una vez que se fueron exponiendo las distintas estrategias de superación, en función de las 6 dimensiones que habíamos visto anteriormente, se pasó a que cada profesor votase aquellas que para él consideraba prioritarias de cara a implantarlas a lo largo de este año.
Entre las más votadas para cada una de las dimensiones, podemos ver, por ejemplo, el hecho de crear un clima de convivencia, pues por ejemplo, con lo que comentábamos de los encuentros informales o de espacios de relación informales. Establecer acuerdos, escucha activa al alumnado, compartir normas, devolver el feedback, que decíamos antes que para el alumnado era muy importante. También habíamos pensado desarrollar un módulo de habilidades básicas al principio de la carrera, o incluso acordar momentos de diálogo tanto entre profesorado como alumnado. Y de aquí, ya para terminar, salieron digamos, las 3 dimensiones básicas y prioritarias para trabajar a lo largo de este curso. Por un lado, lo que comentábamos de las habilidades básicas, enseñar al alumnado a buscar información, a leer de forma crítica esa información. Por otro lado, a mejorar las relaciones entre el profesorado y alumnado, y en último lugar, a ofrecerles una orientación significativa, que vean que los objetivos que se plantean desde la asignatura realmente son funcionales y útiles, y que lo que están aprendiendo les va a servir. Y por mi parte esto es todo.